buenas tardes, sean bienvenidos a Modelos de Heroísmo, este programa emitido a través de Radio TV N24, en el cual compartimos las hagiografías, las historias de vida de los santos y beatos reconocidos por la Iglesia Católica. Hoy escucharemos la biografía de Santa Catalina de Siena. Catalina Benincasa nació el 25 de marzo de 1347. Desde niña se logró destacar por su inteligencia y religiosidad. Los biógrafos señalan que su primera visión, su voto de virginidad y el intento de hacerse eremita los manifestó entre los 6 y los 8 años. Su madre se oponía a sus deseos de vida de piedad e intentó por todos los medios que elija la vida matrimonial. Su familia comenzó a frustrar sus devociones, privándola de su pequeña habitación en la cual pasaba gran parte del tiempo en soledad y oración. Ellos le impusieron trabajos duros para distraerla. Santa Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre todas sus ocupaciones se consideraba siempre a solas con Dios y donde no podía entrar ninguna tribulación. Tras la muerte de una de sus hermanas, en 1362, decidió no contraer matrimonio y ser laica dominica, que en la época eran conocidas como Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo. En 1370 vivió la muerte mística, pidió a Cristo que le cambiara el corazón. Durante 3 años vivió como una eremita, manteniéndose en silencio y sin hablar con nadie excepto Dios y su confesor. Durante este periodo, había momentos en que formas repugnantes y figuras tentadoras se presentarían en su imaginación, y las tentaciones más degradantes la asediaban. Posteriormente, el diablo extendió en su alma como una nube y una oscuridad tan grande que fue la prueba más severa jamás imaginable. Santa Catalina continuó con un espíritu de oración ferviente, de humildad y de confianza en Dios. Mediante ello, perseveró victoriosa y al final fue liberada de dichas pruebas que sólo habían servido para purificar su corazón. Cuando Jesús la visitó después de este tiempo, ella le preguntó: ¿Dónde estabas tú, mi divino esposo, mientras yacía en una condición tan abandonada y aterradora? Ella escuchó una voz que le decía: Hija, estaba en tu corazón, fortificándote por la gracia. Desde entonces, su intensa vida de oración se juntó con la atención a los pobres y enfermos. En una oportunidad, para vencerla por repugnancia hacia un leproso maloliente, se inclinó y le besó las llagas. En su ardiente caridad, trabajó intensamente por la conversión de los pecadores, ofreciendo sus continuas oraciones y ayunos. En Siena, cuando hubo un terrible brote de peste, trabajó constantemente para aliviar a los enfermos. Como no sabía leer ni escribir, comenzó a decir a varios amanuenses sus cartas, afligidas y sabias, dirigidas a papas, reyes, jefes y a humilde gente del pueblo. Su valiente compromiso social y político suscitó no pocas perplejidades entre sus mismos superiores y tuvo que presentarse ante el Capítulo General de los Dominicos, que se celebró en Florencia en mayo de 1377 para explicar su conducta. Lo que más maravillaba en la vida de Santa Catalina de Siena no era tanto el papel insólito que desempeñó en la historia de su tiempo, sino el modo exquisitamente femenino con que lo desempeñó. Uno de los mayores logros de Santa Catalina fue su labor de llevar de vuelta el papado a Roma a partir de su desplazamiento a Francia. Al Papa, a quien ella llamaba con el nombre de Dulce Cristo en la tierra, le reprochaba la poca valentía y lo invitaba a dejar Aviñón y regresar a Roma, con palabras humanísimas como estas: «Ánimo, virilmente padre, que yo le digo que no hay que temblar». A un joven condenado a muerte y a quien ella había acompañado hasta el patíbulo, le dijo en el último instante: «A las bodas, dulce hermano mío, que pronto estarás en la vida duradera». A pesar de la fragilidad de su salud, su fisonomía y carácter estaban dotados de una vitalidad singular. Era una mujer corriente, como tantas otras. Poseía, sin embargo, algo que muchas carecen: fuerza de voluntad y tenacidad para seguir el camino que se ha señalado. Con tesón y esfuerzo, hizo caso a las inspiraciones de la gracia que Dios concede en abundancia a todos los cristianos. Catalina fue por naturaleza optimista. Hablaba más de los éxitos en la vida espiritual que de las derrotas, de los pecados.
Si hacía referencia a estos, siempre los complementaba con la siguiente reflexión: por mucho que el hombre esté inclinado a pecar, está Dios mucho más inclinado a perdonar. Supo armonizar su vida seglar y activa con largas horas de oración, y como no siempre podía estar retirada en una habitación o celda, imaginó y logró llevar esa habitación y celda consigo, dentro de su corazón. No perdió el recogimiento interior y la intención de agradarle a Dios en medio de las gestiones que tuvo que llevar a cabo en el mundo. Sus dotes naturales, su espíritu dominicano y su deseo constante de entrega a Dios, además de sus gracias sobrenaturales, hacían que todos se fijen más en su vida, que estaba centrada en la penitencia y la caridad con el prójimo. Santa Catalina procuraba atender a todos los que se acercaban a ella. En su interior proseguía su sencillez como una mujer corriente de su tiempo. En medio de una vida dura y difícil, por su salud y por su pobreza, su espíritu no se quebrantaba ni material, ni moral, ni espiritualmente. En Siena, en el recogimiento de su celda, dictó el diálogo sobre la divina providencia para tributar a Dios su último canto de amor. En los comienzos del gran cisma aceptó el llamamiento de Urbano VI para que fuera a Roma. Ahí se enfermó y murió rodeada de sus muchos discípulos, a quienes recomendó que se amaran unos a los otros. Era el 29 de abril de 1380, hacía un mes que había cumplido 33 años. Fue canonizada el 29 de abril de 1461. En 1939 fue declarada patrona de Italia junto con San Francisco de Asís, y el 4 de octubre de 1970 Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Años más tarde, el 1 de octubre de 1999, Juan Pablo II la declaró patrona de Europa. Seamos testimonio de la verdad entregándonos a la penitencia y a la caridad. Seamos testimonio de la verdad imitando el camino de Catalina. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.